Enciende los fogones otra vez. Que la vida no te sepa más. Nunca, nunca te arrepientas de echar un poco de pimienta. Que yo me... Hola, muy buenas, otra semana en el programa Cocinando con Dani. Hoy queremos dedicar el programa a la cocina sin gluten. Vamos a hacer un brownie sin gluten de nueces y vamos a hacer un bizcocho de aceite de oliva de olvera sin gluten también. Para quien no sepa qué significa el gluten es una proteína que tienen 4 cereales principalmente, que son el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Hay personas que son alérgicas a esa proteína. ¿En qué les afecta? En que esa proteína, a las personas que son alérgicas o intolerantes al gluten, elimina la vellosidad que tiene el intestino, que absorbe los nutrientes del cuerpo humano. Entonces, no les deja absorber nutrientes, tienen desnutrición y además tienen muchos problemas digestivos. Entonces, como el gluten es algo que a las personas que son alérgicas o no alérgicas no les afecta, da igual hacerlo con gluten o da igual hacerlo sin gluten. Además, el gluten también es la proteína que le da un poco de textura de goma y consigue que fermente el pan. Suele echar en el pan, en la bollería, en algunos conservantes, en algunos colorantes, suele echar en los embutidos, suele echar prácticamente en toda la alimentación, porque como está también en los conservantes y colorantes, también está muy incluido. Hoy vamos a hacer un brownie, vamos a hacer un bizcocho, vamos a ir presentando los ingredientes y vamos a ir explicando poquito a poco cómo hacerlo. Es muy sencillo. Teniendo un poquito claro lo que he explicado y conociendo los productos, es muy fácil hacerlo. Tenemos aquí mantequilla, que con estos ingredientes vamos a hacer el brownie. Tenemos mantequilla. La mantequilla no tiene gluten porque es un producto lácteo. Tenemos huevos, tenemos chocolate sin gluten, tenemos nueces, un poquito de Pedro Ximénez, que vamos a aromatizar un poquito el brownie, tenemos leche sin lactosa y tenemos harina de arroz. Y ahora, para hacer el bizcocho, tenemos azúcar, un poquito de impulsor sin gluten, huevos, limón, aceite de oliva virgen extra de olvera, de la Sierra de Cádiz, tenemos un yogur de limón, tenemos harina de arroz. ¿Por qué la leche sin lactosa? Porque la mayoría de los alérgicos al gluten o los intolerantes al gluten suelen tener de forma transitoria o permanente intolerancia a la lactosa también. Entonces es importante cada vez que hagamos algo sin gluten, intentar en la medida de lo posible hacerlo sin lactosa, porque eso va a ir muchísimo mejor. Y además, también al no tener lactosa, como no tenemos tanta grasa en la leche, lo va a hacer mucho más digestivo y más dietético. Vamos a empezar por fundir la mantequilla en el microondas. Tenemos 125 gramos de mantequilla que vamos a fundir poniendo 30 segundos en el microondas a potencia máxima. Mientras vamos a batir los huevos, vamos a mezclar con la harina y con el azúcar. Tenemos aquí, vamos a añadir un par de huevos. Bien. Muy bien. Vamos a añadir 150 gramos de azúcar, que son como una 6 o 7 cucharadas, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Vamos a coger las varillas que tenemos aquí. Vamos a coger la mantequilla que ya tenemos en el microondas, fundida. Muy bien. Vamos aquí. Vamos a incorporar. Muy bien. Ahora vamos a incorporar también la harina de arroz que tenemos que echar aquí. Es harina de arroz, no harina de trigo. Y vamos a utilizarla también para hacer el brownie. Antes de mover, vamos a poner el chocolate a fundir también en el microondas.
Vamos a dejar esto aquí de momento. Vamos a trocearlo un poquito y lo vamos a poner con un poco de leche sin lactosa, como explicamos antes, porque al tener un poquito de líquido lo vamos a poder hacer en el microondas. Si no le ponemos un poquito de líquido en el microondas, se nos va a quemar el chocolate y no lo vamos a poder hacer y vamos a tener que hacerlo al baño María. Ahí, medio vasito de leche. Muy bien. Vamos a poner un poquito las manos. Esto va a haber que ponerlo un poquito más de tiempo, va a haber que ponerlo entre 2 minutos y medio y 3 minutos a máxima potencia en el microondas. Muy bien. Mientras que el chocolate se funde, vamos a añadir el Pedro Ximénez. Vamos aquí, medio vasito de Pedro Ximénez para aromatizar un poquito. Ahí. Y vamos a ir mezclando todo un poco para en cuanto esté el chocolate, incorporamos el chocolate, incorporamos las nueces y metemos en el horno 180 grados, 25 o 30 minutos, que hemos puesto a precalentar. Bien, ya está aquí la mezcla hecha. Dejadme aquí mientras que terminamos de fundir el chocolate y volvemos en un instante. Vamos a sacar ya el chocolate que tenemos aquí calentado para mezclarlo bien. Muy bien. Un poquito de líquido. Ahora vemos cómo poco a poco vamos a conseguir que el chocolate funda. Tenemos aquí un chocolate de cobertura que podemos hacer al baño María, como se hace siempre el chocolate, o, como hemos visto, podemos hacerlo también en microondas con un poquito de líquido, con un poquito de leche, o incluso con un poquito de agua, con un poquito de nata. Ahora este chocolate lo vamos a incorporar a la mezcla que tenemos aquí. Vamos a añadir las nueces ahora también y al horno. Y ahora vamos a añadir unos 100 gramos de nueces que tenemos aquí, bastante generoso, y vamos a mezclar bien. Este brownie que tenemos aquí es completamente sin gluten y cuando lo terminemos y presentemos veremos que es un brownie con prácticamente la misma textura que un brownie normal, con harina de trigo y con gluten, y el sabor igual de bueno e igual de rico. Ahora vamos a poner en un molde con un poquito de aceite de oliva para que no se nos agarre. Muy bien. Ponemos aquí, vamos a hacer una paletita. Vamos aquí a poco. Ahí. Esto huele que alimenta y todavía no está hecho. Deja que esté terminado y verás. Vamos a poner esto bien. Ahí. Como hemos dicho antes, hemos precalentado el horno a 180 grados, 25-30 minutos, 180 grados, luego dejamos que enfríe un poco y servimos. Vamos al horno. Bueno, mientras que hacemos el brownie, se hace en el horno, vamos a ir elaborando el bizcocho con aceite de oliva y sin gluten. Primero, otra vez, 4 huevecitos. Muy bien. Ahí. Ahora
Vamos a incorporarle un poquito de azúcar que tenemos aquí, 200 gramos que tenemos aquí de azúcar normal. Tenemos aquí un poco de ralladura de limón para darle aroma. Un yogur de limón sin gluten y sin colorante. ...200 gramos de harina de arroz... ...10 gramos de impulsor o de levadura... ...también sin gluten... ...y por último... ...200 mililitros de aceite de oliva virgen extra... Aceite que tenemos aquí de Olvera, de una calidad increíble. Además la cosecha de este año, hace poco más de un mes que este aceite está cosechado. Vamos a mezclarlo todo bien. Vamos a partir bien el huevo, vamos a hacer una pasta homogénea para que no nos quede ningún grumo. Y ahora metemos en un molde y metemos en el horno 180 grados, algo menos que el brownie, unos 20 minutos. Tenemos aquí la masa perfecta, sin ni un solo grumo. Bien. Muy bien, una masa de bizcocho perfecta y sin gluten. Tenemos aquí un molde de silicona, el cual vamos a ir rellenando. Este no hace falta ponerle ni aceite ni harina, porque este ya no se pega de por sí. Luego desmoldamos, cuando se enfríe un poco, lo cortamos y lo probaremos. Muy bien. Como estamos terminando también el brownie, junto con el brownie, lo vamos a poner en el horno, sacamos un poquito de la bandeja y ahora al horno. Ahí, muy bien. El brownie le quedan 10 minutitos, poco más. Volvemos en un instante mientras que los dos se terminan y dejamos que enfríe un poco y emplatamos. Hasta ahora. Bueno, ya tenemos aquí el brownie y el bizcocho que hemos sacado del horno. Lo hemos dejado enfriar una hora, hora y media. Vamos a desmornar el brownie primero para cortar un trocito. Ahí, muy bien. Uy. Wow. Perfecto. Muy bien. Esto tiene una cara que no vea. Es importante resaltar que a la hora de hacer repostería con harina de arroz, en vez de con harina de trigo, la textura es distinta, ¿vale? Es una textura un poquito más áspera, menos compacta, entonces es un poquito más difícil y no va a salir igual de bueno para hacerlo sin gluten, pero es muy similar las dos recetas que hemos dado. Ahora esto lo vamos a dejar aquí y vamos a desmoldar el bizcocho. Vamos a ponerlo aquí también. Ahí. Ahí. Como dijimos, el molde de silicona, como podemos ver, ha salido prácticamente perfecto. Vamos a cortar un trocito de bizcocho. Ahí. Vamos a coger un plato para presentarlo. Ahí.
bizcocho de aceite de oliva virgen extra. Esto está de muerte. Y además sin gluten. Como podemos ver, la textura que tenemos prácticamente es casi la misma de un bizcocho, pero totalmente sin gluten. Esto que tenemos aquí es el bizcocho sin gluten y vamos a emplatar ahora el brownie. Vamos a cortar un trocito. Ahí. Ahí. Vamos a cortar otro. Ahí. Y ahora vamos a terminar con un poco de chocolate que hemos fundido, que tenemos ya en el microondas, como hemos hecho antes. Un poquito de chocolate con un poquito de líquido, como explicamos al principio, y tenemos aquí para cubrir. Esto también se suele poner con un poquito de helado de vainilla, con helado de canela también está muy bueno. Ponemos el chocolate caliente porque así nos va a conseguir el chocolate con el calor hacer otra textura distinta y aumentarle también el sabor. Ahí. Vamos a poner un par de nueces. Muy bien. Vamos a quitar una gotita que tenemos aquí que no me gusta. Ahí. Tenemos aquí el brownie. También sin gluten. Que vamos a probar. Esto, aunque no tenga gluten, sí engorda, ¿eh? Pero bueno, un día es un día. Para los amantes del chocolate, yo creo que esto tiene que ser casi pecado. Nos vemos la próxima semana. Ingredientes brownie para 6 personas. 125 gramos de mantequilla con sal, 2 huevos, 125 gramos de chocolate de cobertura, 60 gramos de nueces peladas, 10 centilitros de Pedro Ximénez, 10 centilitros de leche sin lactosa y 90 gramos de harina de arroz. Ingredientes: bizcocho para 6 personas, 200 gramos de azúcar, 10 gramos de levadura en polvo, 4 huevos, ralladura de limón, 200 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 125 gramos de yogur de limón y 200 gramos de harina de arroz.